Hola, bienvenido a la Escuela Internacional de Canto. Soy Montse Bermúdez, profesora de canto, y hoy traigo un tema súper interesante: las notas altas, los agudos. ¿Quieres saber los 7 errores que impiden que puedas dar esas notas altas? Pues quédate y vamos a verlo. Las notas altas o los agudos es algo que nos encantan, tanto sentir fluir la voz al hacerlas, como las personas que nos escuchar esas notas altas bien dadas, bien estables, que hacen grande a la canción y al cantante. Pero hay errores que nos impiden llegar a esas notas altas con fiabilidad y mantenerlas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a por los 7 errores que nos impiden dar las notas altas. Primer error: abrir la boca. Algo muy fundamental, porque normalmente nos puede parecer que abrimos la boca, pero cuando no damos notas altas y nos miráramos en un espejo, vemos que tenemos la boca así. Si yo no puedo, cuando estoy dando una nota alta, poner el dedo en mi boca y moverlo, puede ser que no tenga la boca suficientemente abierta. Así que te invito a que esa nota alta que no te salga, te vayas cara a un espejo, mires cómo la haces, intentes hacer esto. Si no puedes hacerlo, posiblemente tendrás tu boca demasiado cerrada. Segundo error: para poder dar una nota alta, yo necesito tener posición, necesito tener amplitud dentro de mi boca, porque si no, la nota no tiene una cueva, un sitio donde colocarse con fiabilidad. Así que esto es el paladar. El velo del paladar podemos subirlo y bajarlo. Va relacionado con el error anterior. Si yo abro la boca, sube el paladar, ¿vale? Y si yo quiero buscar esa sensación de subir el paladar, de darle hueco al agudo, a la boca, para poder dar el agudo, simplemente tengo que pensar en un bostezo. Pienso en un bostezo y verás cómo el paladar sube. Cuando yo voy a dar una nota alta, abro la boca y subo el paladar. Esos 2 errores, si ya no los doy, estoy más cerca de poder dar mis ansiados agudos. Vamos a por el error número 3. Otro error muy común es levantar la cabeza. Cuando voy a dar un agudo, ¡ras!, la cabeza para atrás. Y eso queda muy bien en la foto, pero cuando yo subo la cabeza, he roto toda la posición del canto. Entonces, más que mirar hacia arriba o mirar de estar subiendo y subiendo, no, tengo que levantar la cabeza como si cogiera de aquí un hilo. Yo, al subir la cabeza y levantar el paladar, estoy dando una posición mejor. Ten cuidado, cuando estés subiendo, no pienses en subir, sino más bien en bajar. Psicología inversa del canto. Para ayudarnos a no levantar la cabeza y hacer un agudo, me puedo poner en una pared. Y entonces, cuando eso, hacer el agudo y la pared me impedirá tirar hacia atrás, ¿vale? Esa es una manera de corregirlo. Bueno, si ya has corregido los otros 3 errores, nos vamos a por el cuarto. Cuando yo quiero dar un agudo, ¿qué pasa? Cojo aire y hago para llenarme bien. ¿Y qué hago? Lo cojo aquí, en la parte de arriba. Cuando yo cojo el aire y me lleno aquí arriba, ¿qué pasa? Que estoy comprimiendo todo esto, estoy tensionando toda esta zona y, por ende, también lo que es la garganta, lo que es la laringe. Estoy impidiendo con mi aire en la zona alta el poder cantar el agudo. Es muy importante que yo llene mis pulmones desde la parte de abajo, que vaya a la base del pulmón y con ello al diafragma, el apoyar la voz. Con la respiración diafragmática conseguirás darle el apoyo a tu agudo y conseguirás que sea estable. Esa es la diferencia entre una persona pro, que canta bien, aguantándolo bien, y una persona pues que es amateur o todavía no ha cogido esa confianza. Así que te invito encarecidamente a que hagas ejercicios de respiración. Bueno, ahora que ya llevamos 4 errores, vamos a tomarnos un pequeño respiro. Y mientras, suscríbete y dale a la campanita.
que van a haber muchos más consejos para que tu sueño de cantar se haga realidad, aquí, en la Escuela Internacional de Canto. Vamos a por el quinto error que nos va a impedir que podamos hacer esas notas altas y esos agudos. Ese error tiene el nombre de pronunciación. Cuando yo quiero dar un agudo, no puedo pensar en una cosa grande, sin tener realmente un sitio donde yo dirijo mi voz. Yo necesito un molde pequeñito para dirigir mi voz del agudo. Y entonces entrar en ese molde y después será grande con los resonadores. Ese molde es la pronunciación. Yo necesito pronunciar vocales pequeñitas. No una A, sino una A, O, U, E, I. Darle una pronunciación exacta. Cada vez que queráis dar una nota aguda, pensar en lo que estáis diciendo, la vocal que sea, pero pensarla en pequeñito. Después será grande cuando llegue al resonador, pero yo no puedo darla grande, porque si no se estrella de ¡bam! Y no tira hacia adelante. Tiene que entrar en un hueco pequeño y después hacerse grande. Error número 6. Cuando yo quiero dar una nota aguda, normalmente hay un exceso de fuerza y de tensión. La aprieto un montón y todo esto se pone rojo y tiene que salir a la fuerza. No puede ser así. A nuestra voz tenemos que amarla, tenemos que cuidarla, porque es la que nos hace felices. Me dirás, vale, Montse, eso está muy bien, pero ¿y cómo? Pues muy fácil. Tú tienes que hacer todo lo que ya hemos hablado anteriormente. Yo siempre digo que para hacer un buen agudo necesito posición. Nunca tensión. Tensión es fuera y posición a tope. Tengo que posicionar muy bien, darle mi hueco, darle mi pronunciación, darle mi apoyo, abrir la boca. Esto es lo primero, es que solo con abrir la boca y subir el paladar ya estáis ganando seguro un montón. Y entonces sin tensiones, ¡pam!, doy el agudo, seguro. Nos vamos al séptimo error, que más que un error es una falta, es una carencia. Tienes que tener confianza. Normalmente hay personas que sí que pueden dar los agudos, que sí que están preparados para dar agudos, que tienen su voz preparada para dar agudos. Pero llega el momento y le entran todos los miedos del mundo y le entra vértigo. Tienen miedo. ¡Ay, Dios! ¡Estoy ahí arriba! No hay que tener miedo. Posiciona, estabiliza y ¡pam!, hacia adelante. Verás cómo tienes tu recompensa. Te invito a suscribirte en el canal para ir viendo todos los consejos y todas las lecciones sobre la voz, sobre cómo conseguir tener una voz en el sitio, y además, cuando tengas un rato y si quieres profundizar en ello, te invito a que visites nuestra página web escuelainternacionaldecanto.com. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Chao, chao.